Mm, bendiciones, bendiciones a toda esta hermosa gente en este día. Vamos a estar hablando de un tema muy importante que estábamos analizando nosotros y es la unidad. La unidad es algo que no se logra de un día para otro, es algo bastante serio, porque para entrar en unidad tenemos que respetar el criterio ajeno. Y eso es lo que no nos gusta a nosotros, respetar el criterio ajeno. Siempre tenemos la tendencia, de una forma genuina, original, de imponer nuestra voluntad. Y cuando imponemos nuestra voluntad tenemos serios problemas. Podemos sugerir lo que nosotros pensamos, las demás personas deben respetar lo que pensamos, podemos dar una sugerencia, pero cada quien es la única persona responsable de ver si mantiene la unidad, si con lo que hace, si con lo que dice hay unidad o rompe la unidad. Y yo te digo algo, para mí es más fácil romper que edificar, definitivamente, porque el ego que nosotros los seres humanos tenemos, independientemente que hayamos nacido nuevo, es terrible. No importa que se destruya todo, pero me salgo con la suya, eso no importa. Ese ha sido el contexto de los seres humanos. Aunque nacimos de nuevo, aunque Dios nos lavó con su sangre a través de Jesucristo, escucha esto, independientemente a eso, nosotros somos personas que tenemos un ego interno, algunos muy fuertes, algunos menos fuertes, pero eso no quiere decir que estamos limpios. Por eso no podemos tirar la primera piedra. ¿Por qué? Porque estamos metidos en problemas. Entonces, la unidad es un tema muy importante, sobre todo toda la vida lo ha sido, pero sobre todo en estos tiempos. Si no hay unidad con todas las crisis que vienen sobre la faz de la tierra, va a haber una discusión, una pelea, un pleito, un divorcio, una separación, etcétera, etcétera. Cada quien coge por su lado, por su camino, y déjame decirte que no puede prosperar a la dimensión de lo que Dios, es decir, nuestro Padre Celestial, colocó en nuestras vidas. Es muy importante entender la palabra unidad. Tú la puedes estar entendiendo de otra forma diferente a lo que yo estoy hablando. Mi esposo puede estar pensando otra cosa diferente a lo que yo estoy pensando. Pero el problema no es ese, eso es una virtud. El problema está en cuando nosotros criticamos a las personas. Es que tú no debes hacer esto porque esto no lo debes hacer. Esto. Cuando nosotros entramos en la crítica, tenemos que dejar que las personas sean originales. Ahora, si hay la posibilidad de dialogar, que también es ese otro problemita, entonces podemos llegar a una unidad de lo que debemos hacer, de lo que pensamos y de lo que queremos en la vida, entre muchos otros conceptos. Sí, la unidad es indispensable para poder convivir los Exacto. seres humanos, porque sabemos que todos pensamos distinto, así como somos distintos físicamente, todos pensamos distinto, nadie piensa igual al otro. Entonces, para que haya unidad debe existir un acuerdo. Para que exista un acuerdo tiene que saberse discutir. Hay personas que no saben discutir, entran en discusión y entran en pelea. La discusión es totalmente distinta a la pelea. La discusión es exponer cada uno sus pensamientos y llegar a un acuerdo. Es decir, que yo acceda a la otra persona parte de lo que yo pienso, y que el otro haga lo mismo para que se llegue a ese acuerdo y pueda existir esa unidad. Es como Pero fíjate, eso que tú estás diciendo es tan importante. ¿Por qué? Porque llegar a un acuerdo, yo te diría que es dificilísimo. Es simplemente antes de llegar a un acuerdo, que es lo más difícil de lograr entre esposo y esposa, entre los padres y los hijos, entre los compañeros de trabajo, etcétera, es respetar el criterio de cada quien. ¿Por qué? Porque es que todos los seres humanos, aunque estemos hablando una misma línea, tenemos criterios diferentes. Y cuando nosotros tratamos de imponer el criterio o de corregir ese criterio, vamos a tener problemas. Entonces, ¿qué es lo principal? Lograr la unidad. Eso no quiere decir que yo me voy a liar con las aberraciones que otras personas dicen. No, simplemente soy sincera y le digo, ¿sabes? No estoy de acuerdo con esto. ¿Y cuál es la razón por qué no estoy de acuerdo? Porque las personas te dicen, no, es así y punto. Pero confróntalas para que te des cuenta que no te dicen cuál es la raíz por qué está haciendo o diciendo eso. Yo soy al revés, yo soy una persona que me gusta ver por qué lo hago, por qué estoy molesta, por qué estoy contenta, por qué debo hacer esto. Es decir, siempre en mi mente busco qué es lo que me impulsa a mí a hacer las cosas.
Entonces ahí está una clave muy poderosa si tú quieres vivir una vida de paz, de tranquilidad, porque déjame decirte que la parte emocional juega un papel muy importante en tu bendición o en tu desgracia. Sí, cada persona cuando impone su pensamiento o lo expone, lo hace porque está creyendo que esa es la verdad, se siente en la verdad. Entonces viene la discusión, no, eso no es así porque yo creo que lo mejor es asado. Entonces ahí se discute, pero y tú ves en los parlamentos para hacer una ley, un acuerdo, en los consejos, tiene que discutirse, 20, 30, 50, 100 personas tienen que discutir y cada uno pues, pone sus pensamientos, los que tienen participación en ese debate, hasta que llegan, cada uno disminuye su aspiración de su verdad hasta que se llegue a una verdad consensuada entre todos. Entonces, pero eso, bueno, ese es en el campo del mundo y por eso hay tanta guerra, tanta discusión, tanta matazón, tanta desgracia en la vida, tanta división, las familias destruyéndose. Se está acabando la familia por la falta de unidad, porque cada uno piensa lo que quiere y cada uno exige que se cumplan las cosas como quiere que él piensa, porque cree que está en la verdad. Y la verdad es relativa, la verdad no está en manos de una sola persona. Exactamente. Porque para mí es verdad, para ti no es verdad, y uno tiene que respetar, como decía mi esposa, el criterio de los demás. Y no tratar de imponer. Por eso, no tratar de imponer, ¿por qué? Porque a la hora que nosotros tratemos de imponer según nuestro criterio, estamos violando la unidad, se va a romper la unidad. Y eso sucede todos los días, 20 veces al día, con cada una de las personas si no entendemos el respeto de la unidad. Entonces, mi amigo, si tú estás escuchando esto, tienes que actuar en unidad con tu esposa, con tu esposo, tienes que entrar en unidad. Y la unidad es respetar las leyes también, digamos, porque si tú dices, no, yo no cumplo esa ley porque me parece absurda, entonces ya no estás en unidad con el criterio del que impuso aquello. Entonces ya viene el problema, la violación de la ley, el castigo, en fin, esto es esencial. Ahora, la Biblia, nosotros nos regimos por lo que nos dice Dios, nuestro Padre Celestial, que Él nos habla a través de este libro que se llama la Biblia, que es la verdad verdadera, esa sí es la verdad pura. ¿Y qué nos dice Él en el libro de Corintios? En primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10, dice Pablo: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Exactamente. Entonces, ¿cómo hacemos para eso? ¿Cómo estamos unidos en un mismo parecer? Llegando a un acuerdo, discutiendo, cediendo, teniendo humildad, no creyéndonos superiores a los demás, sino en humildad, aceptar. Claro, se discute y uno discute hasta el final, tratando de imponer su pensamiento, lo que uno cree que debe ser, pero al fin de cuentas todos tienen que ceder una parte de sus pensamientos para que se llegue a la verdad establecida por el Padre Celestial. Y la unión en la familia se gesta, se forma, se consolida cuando respetamos los límites. Es que el grave problema es no respetar los límites. Yo no sé si te ha pasado, tú empiezas una conversación con una persona y te interrumpe 20 veces. Entonces, ¿qué unidad puede haber ahí? Porque el hilo de lo que tú estás diciendo se fuma. No, Dios mío, yo he hablado con personas que no he dicho dos palabras cuando las personas tratan de interpretar lo que yo quiero decir. Y se me va en la mente, digo, Dios mío, ¿y esto qué locura es? O sea, no hay el derecho legal a que la persona respete lo que la otra persona quiere decir. ¿Cómo lo quiere decir? Eso no importa si lo dice bien, si lo dice mal. Ahora, si tú aconsejas a una persona o tratas de instruirla para que mejore la forma como se dirige a ti o como se dirige a los demás, eso es algo muy distinto, pero tienes que tener la aprobación de esa persona. Porque por imposición la gente no trabaja. Lo que nace en el corazón es odio, es resentimiento, es amargura. ¿Por qué? Porque se siente que está la persona presionada, invadida y que están anulando a la persona.
Y hay personas que hablan de dos términos que aunque no te dicen estúpido, te lo están diciendo. Oye, tú eres una estúpida, lo que estás hablando no sirve. No te dicen posiblemente la palabra estúpida, pero con el lenguaje con que están hablando contigo te lo están diciendo. No, Y lo que por eso pasa- las conversaciones vienen enemistades. Lo que pasa es que hay que aprender a discutir. Digamos, en el Parlamento, está hablando cualquier de los magistrados, está hablando. Y cualquier otro lo interrumpe, le pide permiso al presidente en una interpelación. Entonces, para aclarar un concepto que acaba de decir, porque si no se aclara inmediatamente, sigue ese concepto y se cree que es verdad. Entonces, se aclara el concepto y se sigue la discusión. No le está diciendo estúpido, no le está diciendo no, sino que yo no estoy de acuerdo con ese concepto porque yo creo que eso es así. Bueno, todo eso... Dar la opinión es válido, Entonces, pero no imponerla, es lo que no por se eso, puede hacer. bueno, en todo caso, lo importante es que nosotros tengamos la humildad de poder hablar, discutir, aceptar en parte lo que dice el otro y el otro acepta en parte, porque nadie tiene la verdad, si la persona se hace lo que ella quiere, ya eso es imposición, ya no hay unidad, ya no hay acuerdo, ya hay una dictadura, digamos así, que es lo que pasa en las dictaduras. Exacto. Fíjate que el padre tan sabio, Yeshua cuando muere Yeshua, dice la palabra en el libro de Efesios capítulo 4 versículo 11 en adelante, cuando constituye los ministerios, ¿no? Dice, el mismo constituyó unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio de la reconciliación, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean la astucia y las artimañas del error, ¿no? Entonces, en la unidad, hermano, cuando nosotros estamos unidos, no hay diablo que se meta. Es decir, estamos fuertes, estamos dirigidos por el Espíritu que mora en nosotros y vamos siempre a la victoria. Pero cuando hay desunión, ese es el yugo desigual. Es decir, cuando la palabra habla del yugo desigual es que podrán caminar dos personas que no se ponen de acuerdo. Imposible. Es imposible porque no hay unidad. Y si no hay unidad, no hay orden. Exacto. Y si no hay orden, el Padre no es el Dios nuestro, no es un Dios de desorden, sino de unidad. Ni de castigo, ni de nada que se le parezca. Entonces, esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta, mis hermanos. Tenemos que tener unidad en todos los campos de nuestra vida. Exactamente. Para poder ser personas victoriosas en todos los campos. Y te lo vuelvo a repetir, la unidad no la esperes que todo lo que tú digas se va a ejecutar en las otras personas. Las otras personas deben tener un entendimiento, van a rescatar lo que consideran que hace parte de su vida. Y eso tenemos que respetarlo, porque eso es lo que ha hecho que la división sea terrible y que la unidad no se logre consolidar. Y qué bueno es estar dos juntos y en armonía, como dice la palabra, respetando los límites del pensamiento de cada una de las personas. Espero que esta palabrita unidad te haya llegado muy, pero muy profundamente a todo tu ser y que escudriñes si realmente tienes el criterio claro con relación a la unidad o si definitivamente crees que esto no vale la pena. Pero sí vale la pena, te lo digo para que tu matrimonio dure, para que tus hijos vean el ejemplo, para que tengas una familia hermosa y para que continúes tu vida de empresario o de lo que tú seas en un completo orden. Sí, es que si no tenemos unidad, no podemos vivir en la sociedad. Exactamente, estamos en desacuerdo con todo. Con todo, exactamente, porque cada quien piensa, todo el mundo critica todas las cosas. Lo que hacen los políticos, lo que hacen los empresarios, lo que inventa el uno, lo que hace el otro, nadie cree en el otro, pero nosotros tenemos que llegar a la conclusión de que tenemos que aceptar, analizar las cosas, cuál es la parte de verdad de aquello que nos están imponiendo que debemos aceptar. Porque hay una parte que posiblemente sea verdadera y pues vale la pena analizarla, escudriñarla, pues y oye, ¿por qué no tomar algo que una persona dice que nos caló en nuestro ser interior, que nos caló en nuestro corazón, que lo vimos, que era real? Pues ¿por qué no lo aceptamos? Pero no impongas algo según tu criterio porque vas a tener problemas y vas a romper la unidad. Así que esperamos que este pancito te haya llegado muy, pero muy al grano y que lo disfrutes y que veas
¿Cómo haces para sostener esa unidad?